Del libro Los secretos de mi vida como agente de ventas, del autor Charles B. Roth, capítulo 10. Cómo lograr que una oferta sea de gran importancia. 9 secretos sobre esta idea. Me consideraba un muchacho listo en mi primera época de vendedor. No me costó gran trabajo darme cuenta de que no era ninguna fiera para lograr que los clientes se mantuviesen interesados. Conseguí con facilidad que me prestasen atención al principio. Sería por la novedad del tema, pero ahora me doy cuenta de que en realidad solo me escuchaban poco tiempo. Después se dedicaban a mirar por la ventana o limpiarse las uñas, y solo me concedían una mirada de tanto en tanto. Recuerdo a un viejecito que se durmió mientras estaba hablando. Por consiguiente, no todo marchaba como era debido. Me di cuenta de que, si no lograba extirpar ese defecto, me convertiría en un donadie y que acabaría fracasando como vendedor. Claro que me ofrecía excusas en el sentido de que yo era joven y que no tenía aspecto de ser persona hiperactiva y, desde luego, tampoco muy estimulante, a juzgar por la historia del viejo que acabo de citarles. Me dispuse, pues, a ser la clase de vendedor que los clientes quieren escuchar. El trabajo más pesado en las ventas. No lo sabía entonces, pero ahora pueden tener ustedes la seguridad de que ya lo he aprendido, que ese trabajo es darle a nuestros argumentos el máximo interés. Es el trabajo más pesado en las ventas y también uno de los más importantes. ¿Cómo puede aspirar usted a lograr una venta si no es capaz de captar la atención de su cliente? Durante años estuve pensándolo y al final logré comprobar la eficacia de 9 reglas que permiten convertir una oferta vulgar en una proposición de gran importancia. La mayoría de estas reglas las encontré por el difícil camino de los intentos y los fracasos. Otras las descubrí gracias a mis estudios de otros vendedores. Busque los puntos interesantes ocultos. El secreto número 1 lo descubrí cuando estaba en Chicago trabajando para un gerente de ventas llamado George Sweet. En aquella época, Sweet era una de las estrellas entre los vendedores de seguros y él y su grupo rompían marcas de ventas a diestra y siniestra. Trabajé con él durante varios meses y pude darme cuenta de que su fuerte era hacer interesante cualquier asunto. Revestía sus pólizas de excitación e interés. Busque los puntos interesantes ocultos. Era la fórmula con la que explicaba su éxito. No nade contra la corriente. Si usted se limita a los hechos escuetos sobre su producto, decía, está nadando contra la corriente, pues todos los vendedores hacen lo mismo. Sea diferente, dé fuerza dramática a sus argumentos, busque los puntos ocultos y utilícelos. Esto no es más que una simple fórmula. ¿Cómo encontró esos puntos de interés, esas cualidades ocultas que tanto hacen cambiar las cosas? Pregunté a Sweet. Respondió, siéntese y póngase a buscar. Es el único modo. Viva tan en contacto con lo que vende que le sea fácil percibir las cosas que los otros vendedores no han visto por ser extraños a ellas. Es fácil, ¿verdad? Ejemplos prácticos. 1 o 2 meses después se me presentó la ocasión de poner en práctica la fórmula antes expuesta. El señor Wade compró bonos de una compañía que proporcionaba luz y fuerza a una docena de poblados del suroeste. Hay miles de compañías similares a esta en los Estados Unidos, de modo que vender aquellos bonos no parecía que pudiese ofrecer ningún ángulo en el cual encontrar los aspectos interesantes y ocultos, pero de todos modos traté de hallarlos. Cuando analicé a fondo los antecedentes de la citada compañía, descubrí que su importancia no radicaba en que los bonos, sino en el quién. Me di cuenta de que entre los principales accionistas figuraba un renombrado embajador llamado Milton Herrick, que otro de los socios también era muy conocido. En general, entre los accionistas se encontraba una docena de nombres de gran reputación. Al ofrecer estos bonos me acordé por casualidad de mencionar estos nombres y los bonos me volaron de las manos. Conserve algo de su aire. Al descubrir esas facetas interesantes de mis artículos, también aprendí a poner en práctica algo similar a lo que en la carrera de caballos de fondo se llama conservar aire para el final.
Me di cuenta de que si todos los argumentos interesantes los lanzaba en la primera entrevista, no me quedaría nada para la segunda y que ésta sería, por este motivo, bastante aburrida. Mi propósito era lograr la venta lo antes posible, pero no siempre se puede y en muchas ocasiones es necesario repetir la entrevista. Para estos casos hay que tener algo nuevo que decir, con el fin de evitar repeticiones que pudieran parecer monótonas a los clientes. Anotaba en cada tarjeta los argumentos de la primera visita. Anote usted este segundo secreto que consiste en conservar algo de su aire para el final. Fue alentador observar que muchos clientes que en el pasado se habían mostrado fríos empezaron a interesarse en mí como consecuencia de que habían sabido conservar su curiosidad con cosas nuevas e interesantes. Nunca aburra a los clientes. El presidente de una metalúrgica creía puerilmente que su actitud frente a un vendedor debía consistir en asustarlo. Con tal propósito hizo construir una tarima que levantaba su escritorio unos 15 centímetros por encima del piso, considerando que de esta manera mantenía una superioridad física y psicológica sobre los agentes. A pesar de todo, encontraba mi conversación interesante. Un día abandonó las alturas y poniéndome un brazo al hombro me dijo: «Me alegra siempre verlo, usted es persona que nunca me aburre». Creí en aquella época, y todavía lo sigo creyendo, que ese es el mejor cumplido que puede recibir un vendedor y que solo cedo su lugar en importancia ante el hecho de un pedido firmado. ¿Cómo encontrar y emplear ángulos interesantes? Hay cierta habilidad, arte, si así se le quiere llamar, en encontrar ángulos interesantes y en saberlos emplear. La primera parte, ya comentada, consiste en buscar algo nuevo que despierte curiosidad o que sorprenda a nuestro cliente, algo que le haga decir o por lo menos pensar: no tenía la menor idea de que esto fuese así. Diga en forma típica todo lo que tenga que decir en sus argumentos para todos los clientes, pero no olvide, al terminar, de enlazarlos con alguna anécdota que divierta e interese al cliente. Mezcle sus argumentos con preguntas. Mezcle en forma liberal sus argumentos con preguntas, ya que éstas son eficaces por dos motivos. Primero, hacen que su cliente tome parte activa en la entrevista y que ésta sea un diálogo y no un monólogo. Segundo, logra su atención y descubre al mismo tiempo si nos está considerando como persona o como un objeto más de su oficina. Utilice las imágenes. De mi amigo Robert Collier aprendí otro secreto de ventas que consiste en pintar con palabras una situación. Collier era en esto un maestro. En pocas palabras, podía pintar un cuadro atractivo de modo que el sentido de sus frases fuese excitante. Se necesita gracia especial para lograrlo y creo que les será útil que les transcriba algunas de esas pinturas de Collier. Refrescos. La forma de hacerlos es parecida a la de los vinicultores franceses. Su fórmula se transmite de padres a hijos. Solo 3 personas conocen el secreto de su frescura y aroma, que incita a la convivencia. Usted encontrará en ellos un estímulo similar al del aire puro de las montañas. Artículos de plata. El sonido musical de esta tetera que canta le brindará alegría. El brillo plateado de este platón refleja todas las luces. Alfombras. Debajo de sus pies una alfombra tan mullida que le obligará a guardar los zapatos en el armario. Lavandería. Gran parte del placer de una buena cena está en que los manteles tengan la blancura de los capullos de almendro. Para que su ropa de cama tenga apariencia de nueva, debe lavarse con cuidado y esmero. Las amas de casa que piensan envían sus manteles a la lavandería blanca. En ella lo importante no es la rapidez, sino la calidad, ya que con esta le ahorramos también tiempo. Haga que el comprador tome parte en la escena. El secreto de conquistar y conservar el interés del cliente está en hacer que éste tome parte en la escena. El modo de lograrlo es fácil, consiste en hablarle de lo que se relacione con él.
He descubierto algunas frases que en esto resultan muy eficaces, ya que colocan al comprador en escena y hacen resaltar su importancia. Leí esta mañana una nota en el Wall Street Journal que me hizo pensar en usted. Ayer, hablando con John Browning del First National Bank, le recordé. La última ocasión en que hablamos, usted me hizo una de las mejores predicciones. ¿Puede usted imaginarse gozando ganancias como estas durante los próximos 6 meses? ¿Tendría inconveniente en leer este artículo y darme su opinión? Me ha impresionado mucho, pero desde luego su opinión será más autorizada que la mía. Y así por el estilo. Usted ya ha captado la idea. Procure siempre que el comprador tome parte activa en la escena. Fórmese un repertorio de frases de este tipo. Formule usted mismo una docena de estas frases, ya que cada una halaga uno de los deseos principales del cliente. El de ser o sentirse importante. Si logra esto, no tendrá grandes dificultades en retener la atención del cliente. Este sistema es casi mágico para lograr el interés. Los pensamientos de sus clientes se relacionan casi exclusivamente con una persona y esa persona es él mismo. La magia de las anécdotas. Aprendí este secreto de las anécdotas de uno de los más grandes vendedores que he conocido, Frank H. Davis, cuya sagacidad he elogiado en otros libros. Davis es una de esas personas enormes que impresionan por su salud rebosante y que conocen a la gente porque este conocimiento forma parte innata de su personalidad. En la época en que hablo, tendría unos 40 años y era vicepresidente de la compañía de seguros Equitable de Nueva York. Más tarde fue vicepresidente de la Penn Mutual. La gracia especial de Davis radicaba en su modo de relatar las anécdotas. Siempre tenía una a mano. Trabajé con él durante más de 2 años y frecuentemente le acompañaba en sus entrevistas por el solo placer de oírle. Descubrí que su secreto para vender estaba en sus anécdotas. Daba sus argumentos entremezclándolas con algún sucedido con otro cliente. Creo que el triunfo más grande que he conocido en técnica de ventas fue el de Davis al vender $250,000 en seguro de vida a un cliente recalcitrante que odiaba los seguros en todas sus formas. Dijo el cliente: «Yo conozco todo eso de los seguros y no me interesan». Replicó Davis: «Yo sé cómo piensa. A mí me pasaba lo mismo antes de entrar en este negocio». ¿Quiere usted saber qué me hizo cambiar de opinión? Fue lo que le sucedió a un amigo en Chicago. Parece casualidad, pero se parece mucho a usted. La misma estatura, el mismo color. Lo que le ocurrió fue lo siguiente. Y aquí empezaba el relato hablando acerca del amigo que muere sin dejar testamento y de cómo la viuda había tenido que aceptar un trabajo de sirvienta. El cliente podía no mostrarse interesado en los seguros, pero no podía dejar de mostrar curiosidad acerca de una persona de sus mismas características físicas y que tenía la misma fortuna incierta que él. No dejó que Davis terminase. «¿Cuándo puede examinarme?», dijo, cortando el asunto. «Ahora mismo, permítame su teléfono. Creo que le puedo concertar una cita con el doctor para esta misma tarde». No hubo necesidad de hablar de precio ni entrar en detalles. No se necesitaron tampoco los argumentos de ventas. Todo se consiguió con una sola anécdota, convincente por su calidad humana. Este es otro secreto para ustedes. Incluya siempre anécdotas dentro de sus argumentos. Conozca los hechos. Otro de los secretos de gran interés lo aprendí de un vendedor llamado Clifford J. Humm. Este no era precisamente un vendedor nato, sino más bien persona dedicada y laboriosa que sufrió muchos reveses durante sus primeros años. Se anotó muchos negocios en sus primeras entrevistas, tal vez más que yo. Me interesé en descubrir el secreto de su éxito. Aceptó que le acompañase a sus entrevistas durante todo un día.
Era bien recibido en todas partes y los hombres de negocios parecían estarle esperando para hablar con él. Al preguntarle cómo lo había logrado, me explicó su secreto: mezclar en sus argumentos los sucesos del día. Esté pendiente de los sucesos del día. Recuerde usted las noticias principales, me aconsejó. Lea lo que está pasando en el mundo y mézclelo con sus argumentos de ventas. Deje caer como por casualidad lo que haga creer que sabe mucho más de lo que en realidad conoce. A los pocos meses se le escuchará como a un comentarista y se convertirá en una especie de oráculo o profeta. Hágalo y verá los resultados. Usted debe, como lo hacía Hume, distinguir entre una simple charla y una conversación de negocios o ventas. Él se las arreglaba para encauzar su conversación desde temas generales al artículo que vendía. Descubra lo que interesa al cliente. Otro secreto de importancia es descubrir cuáles son los intereses o aficiones del cliente y, una vez encontrado, hablar sobre los mismos. Busque datos de cada cliente y apúntelos en sus tarjetas para hablar de ellos en las entrevistas. ¿Conoce un sistema más sencillo de conseguir su atención? Hable de lo que le interesa al cliente. Me doy cuenta de que a muchos vendedores esto les parecerá muy sabido y anticuado. ¿Qué vendedor se pondrá a discutir acerca de los entretenimientos de su cliente? No se limite a tratar de sus distracciones. Descubra cuáles son sus intereses más vitales del mismo negocio, religiosos o caritativos. Quizá consistan en su familia. Averigüe lo que más le interesa. Si lo consigue, le será fácil crear un ambiente de cordialidad que le permita ser grato. Apóyese en la curiosidad. Un vendedor que conocí hace algunos años me enseñó otro secreto de interés: el secreto de la curiosidad. Clyde Smith hizo carrera consiguiendo que los clientes quisieran verlo, ya que cada entrevista era una aventura para ellos. Él sabía hacer amenos aún los temas más prosaicos. Recuerdo un día en que se le ocurrió empezar sus entrevistas con la siguiente pregunta: ¿sabe usted qué hay en mi mano? No tengo la más leve idea. Un pedazo genuino de ébano del Congo, respondía, mostrándolo al cliente. Lo empleamos en la manufactura de un producto nuevo de nuestra línea. ¿Me permite que se lo describa? Le escucharé con agrado. Después empezaba un relato interesante, dicho con gracia y donosura, un relato que parece que hubiésemos estado toda la vida esperando oír. Utilice su segundo aire. Uno de los momentos más satisfactorios en la vida de los agentes y que solo cede en importancia ante un pedido firmado es comprobar que los clientes están pendientes de cada una de nuestras palabras. Por el contrario, el más ingrato es si nos damos cuenta de que aburrimos. Esto lo dije desde las primeras páginas de este capítulo y es un pensamiento que me asalta muchas veces. Está relacionado con el descubrimiento del siguiente secreto: esté presto a recurrir a su segundo aire. Lo aprendí durante una entrevista con la dueña de una tienda, quien se mostró intratable y recalcitrante. Tenía la creencia de que estaba escuchando atentamente cuando abrió la puerta para echarme, diciéndome: usted y yo ya hemos hablado lo suficiente. No, tuve la presencia de ánimo de responder. No, hasta que sepa lo que pueden aumentar sus ventas. Dígame, ¿cuánto cree que vale su tiempo, señora Morley? No recibí ninguna respuesta. Digamos a $1 por minuto. ¿Cree usted que sea así? Pues aquí tiene usted un billete de $5 en compensación de 5 minutos, pero le prometo a usted que ganará mucho más. ¿Quiere usted escucharme? Está bien. Ese empleo melodramático del billete de $5 les parecerá demasiado rebuscado, pero hizo efecto. Era una vieja avara y por lo tanto me escuchó. Lo que es más, la venta resultó fácil, pero en este caso no era la venta lo que importaba, sino el secreto de que siempre es posible un segundo aire. ¿Recuerdan mi consejo de guardar algo en reserva para la hora del cierre? Utilizando el Valk nuevamente. Me di cuenta
que para lograr una entrevista a nuestro antiguo conocido, el Valk puede serle de mucha utilidad. Proceda en la forma siguiente. Si se da cuenta de que ha perdido terreno, actúe como si estuviera ansioso de salir de ahí. Ya en la puerta, en la forma descrita con anterioridad, haga una pausa, vuélvase, sonría y use de su segundo aire con frases que despierten interés. Creo que olvidé decirle algo muy importante. Esta frase sería un buen pretexto para poder regresar al tema. ¿Recuerda usted que me comunicó ciertas dificultades surgidas en el departamento de herramientas? Vea este nuevo taladro, es uno de nuestros nuevos productos, el trabajo que puede desarrollar. Y solo que esté hecho de madera, no le prestará atención. Distinga entre un interés real y la apariencia del mismo. Uno de los problemas con los que me he enfrentado desde hace mucho tiempo es el de distinguir entre un interés real y su apariencia. Me he dado cuenta de que numerosos clientes serían buenos comediantes de haberse dedicado al teatro. Estos clientes son capaces de simular un interés en nuestras palabras cuando en realidad no sienten el más mínimo. Recuerdo una conversación en la que el cliente parecía estar completamente embebido en mi charla. Movía la cabeza en forma vigorosa, dando muestras de asentimiento, y todos sus actos delataban un aprecio que pocos clientes me habían ofrecido. Me fui convenciendo de haber logrado una conquista. El desencanto surgió al entrevistarlo por segunda vez y darme cuenta que no solo no se acordaba de lo que habíamos hablado, sino que ni siquiera de mí. El interés fue pura apariencia. 3 modos de comprobar el interés. A raíz de esto me dediqué a buscar reglas para comprobar el interés, para no volver a permitir que un cliente lo simule. Las pruebas fueron las siguientes. Número 1. Haga preguntas. Dígame, ¿qué piensa sobre esta inversión? ¿Cree que esto sea útil en su departamento de facturación? ¿Cuál ha sido su experiencia con las llantas sin cámara? ¿Es la primera vez que se interesa en una aspiradora? Número 2. Pida consejos. ¿Le importaría darme su opinión acerca de esta muestra? ¿Qué opinión tiene de las posibilidades de introducir en esta ciudad una nueva línea de conservas? Número 3. Haga que utilice la vista. Póngale delante la muestra de su producto, al alcance de su mano. Contémplelo, admírelo y ofrézcaselo. Si sus ojos están pendientes, su interés no se desvanecerá. Use las acciones físicas. Uno de los vendedores que más admiré durante mis primeras experiencias era un actor retirado, con muchos conocimientos teatrales. De las ventas hizo un escenario y logró gran éxito. Me aconsejó que utilizara la acción física cuando me pareciese que el interés se había evaporado. Cada vez que le ocurría, se levantaba dando unas vueltas por la oficina del cliente haciendo gestos discretos. Al dar vueltas, el gesticular, su forma de agarrar la muestra y algunos otros detalles hacían que la atención del cliente, que se hallaba dispersa, se volviese a concentrar en él. ¿Cómo manejar al cliente que siempre difiere? Me he encontrado frecuentemente con este tipo de clientes. Son los que antes de exponerles la mitad de nuestra argumentación de ventas nos dicen: ya sé, comprendo muy bien, déjemelo pensar unos días, yo le avisaré cuando haya tomado una decisión. He descubierto que la solución en este caso también consiste en el Valk, en la finta. Este es un artificio de múltiples usos. Simule estar tan indiferente como él y entonces haga una finta formulando una pregunta o mostrándole algo. Esto es eficaz en el 80% de los casos, de acuerdo con mi experiencia. Forma de andar, sentarnos y levantarnos. Uno de los ejecutivos de ventas con quien trabajé en Kansas City cuidaba mucho los movimientos. Tenía la creencia de que los vendedores no sacan partido de sus cuerpos y de que no saben comportarse al andar, sentarse o ponerse en pie. Parecen ustedes maniquíes rellenos de borra, a juzgar por los movimientos de sus cuerpos. Era uno de sus modos favoritos de increpar a esos vendedores. Con él aprendí la importancia de dar al cuerpo un aspecto de vigorosa energía.
Usted puede inspirar interés y respeto sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Lo puede lograr con solo dejar que sea su cuerpo el que hable. Entrenaba a sus vendedores para que tomaran actitudes y movimientos dinámicos. Aprendí bastante acerca de esto y voy a proporcionarle un resumen. Al andar, no se deje caer ni se desperece, manténgase tieso y con la barbilla levantada. Muévase, muévase, muévase. Camine como si acabase de lograr un pedido de $1.000.000. ¿Usted andaría ligero entonces? Pues aparéntelo. Al sentarse, mantenga juntos los pies y las rodillas. Procure que su espalda no se encorve. Al levantarse, cuando se levante, trate de mantener las rodillas juntas, la espalda derecha y los hombros cuadrados. Dé al cliente la impresión de que se encuentra ante un vendedor orgulloso de su compañía y de su profesión. No se deslice dentro de las oficinas, ande como si fuese un duque. Los gestos añaden interés. El ejecutivo de ventas del cual hemos estado hablando indicaba también a sus agentes que cuidaran sus gestos. Empléelos con frecuencia, diría, pero en forma que cada uno tenga su significado. No gesticule alocadamente y no mueva las manos como si estuviese espantando moscas. Al encontrar un punto interesante, por ejemplo, palmee suavemente una mano con los dedos de la otra. Si usted quiere impresionar, señale la muestra con el índice. Recuerde que todos los movimientos de su cuerpo deben estar encaminados a dar una sensación de vivacidad, interés y dinamismo. Prestar atención a detalles como estos siempre es beneficioso a la larga. Los hombres entrenados en esta forma, como si se tratase de un equipo de fútbol americano, han demostrado ser uno de los grupos de más éxito que he conocido. Lo merecen, ya que han prestado atención hasta a los detalles mínimos para dar buena impresión. También a mí me ha beneficiado seguir estas sugerencias, o sea, cuidar las posturas y gestos. El cliente indiferente a mis argumentos se convirtió en la excepción y no en la regla. ¿Cómo lograr que nuestras ventas sean de gran interés? Número 1. Siempre hay algo de gran interés en lo que usted vende, acaso sin darse cuenta. Búsquelo hasta encontrarlo. Número 2. Tenga calma, no utilice desde el primer momento todos sus argumentos. Conserve algunos en reserva para después o para una segunda entrevista. Esto es lo que podríamos llamar el segundo aire de una venta. Número 3. Haga que el comprador tome parte activa en la escena de las ventas. Número 4. Busque anécdotas para narrar durante las entrevistas, anécdotas con poder de ventas. Número 5. Entérese de las noticias del día y coméntelas con los clientes en forma inteligente. Número 6. Encuentre los asuntos que interesan a sus clientes y utilice este conocimiento en el curso de las entrevistas. Número 7. No olvide utilizar la curiosidad como argumento para atraerse la atención y conservarla. Número 8. Use la técnica del segundo aire para lograr recuperar el interés. Número 9. Preste atención a la acción física, logrando con ella que los ojos del cliente estén ocupados y que de esta forma nos preste atención.